Bendiciones, queridos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra en Coronado y iglesias también a las que se les comparte este mensaje. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, les bendiga. Les saluda la pastora Adriana para una nueva cápsula de sabiduría y el día de hoy vamos a hablar por la envidia. Pero antes vamos a poner esto en manos del Señor. Así que vamos a orar y vamos a decir: amado Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, por tu infinita misericordia y amor, por tu reconociendo, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz. Que ese sacrificio ha sido el que nos ha dado un propósito de vida, una nueva esperanza, una nueva identidad y una vida eterna. Señor, por eso queremos aceptar todos los días de nuestra vida, reconociendo, Señor, todos los días de nuestra vida ese plan de redención tuyo para con tus hijos. Bendito y soberano Dios, te damos toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el tema de la envidia. No tengo un pasaje como tal. Va a ser un poquitito diferente este estudio. Así que voy a empezarlo como su definición, tanto etimológica, del vocablo del latín, así como también lo que esto implica. Y ya vamos a irlo desarrollando comparándonos con lo que nos dice la Biblia y qué cosas debemos poner en práctica con respecto a este tipo de comportamiento. Entonces, como se los decía, no tengo un pasaje, pero sí tenemos ejemplos que podemos describir claramente donde la envidia fue, como por decirlo así, el protagonista. Entonces, les voy a leer, porque aquí tengo preparadas las notas. Dice: la envidia, como definición etimológica, dice que esta palabra proviene del latín invidia, compuesta por in, que lo que significa es igual, contra o hacia, y el videre, que este representa al ver. Entonces, por lo tanto, literalmente podemos decir que es ver contra alguien o mirar con malos ojos a alguien. Entonces, esto no solamente implica el no solo desear lo que el otro tiene, sino también que existe una actitud hostil hacia esa persona. ¿Por qué? Porque ya vimos que es contra o hacia, o ver en contra de alguien. Entonces, cuando hay envidia, tenemos que reconocer que es el desear las posesiones, las actitudes de otra persona, así como también el ver en contra de esa persona. Y por eso es que surgen críticas y demás. Pero con respecto a este significado me gustaría ampliar, porque la envidia tiene que ver con el ver, incluye, ¿verdad?, nuestro sentido del ojo. Entonces vamos a ver qué dice en Mateo 6, del 22 al 23, y este se los leo. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así como si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué, hermanos? Porque se nos dice aquí que la lámpara de nuestro ojo, la lámpara del cuerpo va a ser nuestro ojo. Y la envidia tiene que ver mucho con el mirar, con este sentido. Entonces, hermanos, si tenemos envidia, nuestro ojo o nuestra lámpara no está en luz, está en tinieblas. Eso lo tenemos que reconocer. Ahora, también me gustaría mencionarles un poco lo que dice la postura psicológica, entonces, con respecto a la definición de envidia. Y lo que establece es que es un sentimiento de displacer, disgusto por la alegría del otro, generando
el deseo de tener las posesiones, los atributos, cualidades, logros de las otras personas a tal punto de querer quitárselo o echarlo a perder. Y esto, con esta definición, nos vamos a quedar un poquitito ahí porque vamos a ver después los ejemplos. Ahora, ¿por qué es provocado la envidia? Entonces dice, por el dolor que causa la prosperidad o el bienestar del otro. Entonces, esto viene, según la postura psicológica, a manifestar, a hacer una expresión, una manifestación de qué sentimientos: de furia, de cólera, resentimiento, fastidio, pena, irritabilidad, melancolía, al verse que inferiores a los demás, o infelices, o más o menos felices que los demás. Entonces, si nosotros vemos todo este tipo, ¿verdad?, de sentimientos, emociones o conductas, están muy alejadas de lo que dice los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque prácticamente en Gálatas habla sobre la envidia, que no es un fruto del Espíritu Santo, sino es un fruto, más bien una obra de la carne. Ahora, ¿qué pasa con la persona que siente la envidia? Va a ir manifestaciones internas como la amargura, insatisfacción constante, tristeza por el éxito ajeno y una falta de paz. Y externamente van a manifestarse en forma de críticas, de desprecio a los demás. Así que cuando nosotros escuchemos a un hermano criticar o despreciar a otros, ya podemos reconocer que puede haber un sentimiento de envidia dominando. Entonces también externamente se va a ver manifestado por medio de rivalidades, y ya vamos a ver los ejemplos que nos van a clarificar todo esto. También puede generar conflictos, incluso, aquí viene la más importante, incluso puede involucrar acciones destructivas provocando hasta la muerte. Ahora sí, vamos a pasar a los ejemplos que nos dice la Biblia. Entonces, ejemplo número 1 aparece desde el Génesis, o sea, desde el origen, desde el libro de Génesis. ¿Con cuáles personajes? Con Caín y Abel. Y lo vemos en Génesis 4, del 3 al 8, en donde Caín termina asesinando a su hermano. ¿Por qué? Porque habíamos visto que ¿qué pasa con las personas que sienten la envidia? Y entre las causas externas está involucrar acciones destructivas que pueden provocar hasta la muerte. Porque es que la envidia, como se los dije, no es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto, es producto, es una obra de la carne. Por eso está muy alejado de lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque puede provocar precisamente estas acciones destructivas que pueden ocasionar hasta la muerte. Y claramente lo vemos en Caín y Abel. Ahora, otro ejemplo de envidia, muy conocido también, es cuando José y sus hermanos, por envidia, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Por qué? Por la envidia. Ahora, otro ejemplo es también el de Saúl y David. Aquí también viene a hablar por el lado de celos, pero los celos es diferente a la envidia. Entonces, Saúl intentó también matar a David y le produjo una persecución, o sea, lo perseguía para matarlo. Vea que la acción aquí era también querer destruirlo, querer destruir a David. ¿Por qué? Porque lo iba a suceder como rey. Y porque Saúl estaba escuchando tanto el éxito, tanto ese reconocimiento que estaba generando David. Entonces, podemos ver claramente las acciones por esta parte del tema que estamos hablando, de la envidia. Pero el más sorprendente, hermanos, y el más doloroso, aunque sin embargo nosotros podemos ver que al final de todo Dios tenía un propósito por todo esto, y lo podemos ver más en este último ejemplo.
Cuando los líderes religiosos, y esto lo encontramos en Mateo, cuando los líderes religiosos llevaron a nuestro Señor Jesucristo ante se me olvida el nombre, ante el tribunal, precisamente por la envidia. Y por eso fue entregado. Por eso fue entregado. Antes de morir, los líderes religiosos se entregaron a Jesucristo por envidia. ¿Por qué? Porque tenían en contra de él. ¿Por qué? Porque podían ver que el gran maestro hacía cosas totalmente distintas. Y por eso es que lo llevaron por envidia. Por envidia lo llevaron a comparecer injustamente. Pero como se los dije, lastimosamente la acción por envidia no es algo que le agrada a Dios, pero fue por un propósito. Y ese propósito es el de la redención. Pero no es el tema. Entonces, hermanos, aquí el tema, lo que nos tenemos que concentrar es cómo vamos a trabajar como iglesia para enfrentar ese sentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que la envidia no es un fruto del Espíritu Santo, es una obra de la carne. Y por tanto, se escucha mucho decir: ay, es que es la envidia ministerial, es la envidia de la buena. No, envidia es envidia. No puede tratarse ninguna envidia como la mala, porque ya vimos todo lo que causa, todo lo que le causa a la persona, incluso a tal punto de querer quitarle o echarle a perder esa prosperidad. Entonces, hermanos, lo vimos que en Gálatas es considerado como una obra de la carne. Por tanto, la envidia no puede ser algo de agrado a Dios. Entonces, tenemos que trabajar por esta parte. No hay envidia buena. Eso hay que descartarlo. La envidia es envidia y hay que tomarla como tal, como una obra de la carne, un fruto de la carne, no del espíritu. ¿Por qué? Porque nace de la comparación o el deseo de la prosperidad del otro. Es ir en contra del otro, porque vimos en los ejemplos que llevaron acciones de la muerte, de persecución, de críticas, e incluso fue entregado por envidia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vimos que hay acciones graves detrás de la envidia y que esto no puede tratarse como una envidia o querer suavizar la envidia, como así cuando decimos que hay mentiras blancas. No, mentira, es una obra de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a perdón? ¿Cómo tenemos que empezar a trabajar con esto? Pues empezar a reconocer. Como se los decía, cuando nosotros escuchamos a un hermano que está criticando mucho a otro, o que está, ¿verdad?, como queriéndose comparar, es hablar respecto a este tema, por la parte de la envidia, por la parte incluso de la parte de autoestima de la persona que la está sintiendo, porque se está sintiendo inferior y se está sintiendo molesto, a disgusto, no está sintiendo placer por la prosperidad que el hermano tiene. Hermanos, y muchas veces hemos estado rodeados de la envidia. Yo me acuerdo que en una ocasión personalmente alguien me quería bendecir y yo decía, lástima, porque digamos, si la persona me bendice, yo hubiese bendecido incluso a esa persona, y por sentir la envidia, hasta esa persona se vio truncada formar parte de esa bendición. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando estemos frente a una situación, enseñemos
como lo dice su palabra. ¿Cómo vamos a contrarrestar la envidia con lo que nos enseña su palabra? Y aquí nosotros podemos ver que tenemos que recordar el segundo mandamiento, que es amar a los demás como a uno mismo. Que no tenemos que sentir, ¿verdad?, como ese enojo por la prosperidad de otros. Que no tenemos, ¿verdad?, que sentirnos inferiores a los otros, sino que también tenemos que ver, si no estoy reconociendo, si no me estoy alegrando por la prosperidad del otro, o sea, ¿qué está pasando también en mí? No me estoy amando tanto a mi persona como para poder amar hacia la otra persona. Entonces, también se nos habla de que nosotros que tenemos que tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Que nosotros tenemos que hablar con ese amor y respeto y, como lo dice su palabra claramente, soportándonos los unos a los otros, perdonando las ofensas, siendo humildes y serviciales, mirando más bien al otro por encima de uno mismo y no haciendo nada por contienda o vanagloria que vaya a crear conflictos. ¿Por qué? Porque ya vemos que las envidias producen esto, conflictos. Y como bien lo dice su palabra, ¿verdad?, cuán alegre es cuando se vive en armonía con los hermanos, porque ahí va a estar incluso hasta la bendición de Dios. Entonces, hermanos, yo espero que a través de esta enseñanza, pues que nos ayude a la edificación de la iglesia, al trato hacia los demás, al alegrarnos hacia los demás, y que cuando estemos enfrente de persecución, de críticas, empecemos a reprender ese espíritu de envidia. Así que ese es el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Es un poco distinto, pero sí lo vimos a través incluso también de ejemplos bíblicos. Así que el Señor les bendiga y bueno, les continúe bendiciendo y que tengan un feliz día. Oramos para cerrar este mensaje. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser ese manual de instrucción. Gracias por mostrarnos, Señor, cuáles son esas obras de la carne que a ti no te agradan, junto con las obras más bien del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, Señor, que tenemos que alimentar, que poner en práctica día con día, Señor, para ser más imitadores de ti. Padre Santo, aquí queremos, Señor, nos disponemos delante de ti, nos sometemos para que seas tú el que cumplas en nuestras vidas tu propósito. Padre, perdónanos, Señor, si hemos sentido envidia, si hemos sentido malestar o disgusto, Señor, por la prosperidad del hermano, Señor. Y si ha sido más bien en contra de nosotros, Señor, venimos reprendiendo, Señor, ese espíritu de envidia sobre nuestras vidas. Padre, tengas tú el control absoluto y recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.